Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a concluir nuestro análisis sobre este texto apocalíptico místico del Apocalipsis de Elías. Vamos a hablar y citar en cuanto a qué nos revela este texto en lo relacionado con la aniquilación de los pecadores, la aniquilación del mundo, la cólera y el juicio de Dios sobre los pecadores y lo relacionado con los momentos en que será el final de aquel que será pasar por el Mesías. Y que este texto, quiero recordarles, en nuestro análisis hemos estado comentando de que es un texto que tiene una base judía, pero que luego fue cristianizado por la comunidad de cristianos coptos de Egipto. Y en este respecto quiero citar brevemente las palabras del historiador, el profesor Antonio Piñero, que en lo relacionado con el Apocalipsis de Elías nos dice lo siguiente: la última redacción del escrito es cristiana egipcia, como parece deducirse por sus alusiones a las circunstancias de ese país. Sin embargo, todos los estudiosos que se han ocupado de traducir y comentar el texto están de acuerdo en que su base es un escrito judío, luego cristianizado por un redactor posterior. El desconocido autor del escrito básico es probablemente del siglo I después de Cristo, mientras que el texto llegado hasta nosotros es una traducción a la lengua copta realizada a principios del siglo IV. La atribución del escrito a Elías pudo haber sido motivada por ser junto con Enoc, uno de los protagonistas de los combates finales descritos en el Apocalipsis, o por el relieve que la figura de Elías tenía en los ambientes monásticos egipcios como modelo de vida ascética y retirada al desierto. Entonces, es realmente fundamental que cuando analicemos estos textos y desde el punto de vista de la investigación académica, pues se va con cautela a la hora de determinar los orígenes, las fuentes, y pues hay expertos que son capaces de distinguir y poder ver las incongruencias en el texto y diferenciar las diferentes épocas, las diferentes composiciones, las añadiduras, que por supuesto esto es un conocimiento como base de muchos y muchos años de estudio y del conocimiento de la religión de los diferentes pueblos alrededor de la zona, del sitio, de la tradición gnóstica, de la tradición cristiana, la tradición judía, etc. Sin más dilación, entramos ya en la sección que nos habla sobre, según este texto gnóstico, de forma profética, habla acerca de la aniquilación del mundo y de los pecadores en el momento en que supuestamente estaría presentado en escena el que llaman el anticristo o el antimesías, que realizaría una persecución brutal realmente contra los santos, dice el texto. Y nos habla este Apocalipsis de que en aquel día, cuando la gente que en un momento le haya seguido a este individuo se den cuenta de que el hombre realmente es un farsante, pues habrá gran lamento y gran llanto. En aquel día dice que la tierra se va a conmover, el sol se volverá tiniebla, la paz será retirada de la tierra, los pájaros caerán muertos sobre la tierra, ésta se secará y las aguas del mar desaparecerán. O sea que vemos un estilo realmente apocalíptico, tenebroso, sobre lo que acontecerá. Y la gente le va a recriminar a este individuo y le va a decir al anticristo: ¿qué nos has hecho, hijo de la iniquidad, al decirnos yo soy el Mesías, siendo tú el diablo? No tienes poder para salvarte con el fin de salvarnos a nosotros. Has realizado signos ante nosotros hasta hacernos extraños al Mesías que nos ha creado. Ay de nosotros, porque te hemos obedecido. He aquí que ahora vamos a morir de hambre. ¿Dónde está ahora la huella de un justo al que supliquemos? ¿O dónde está quien nos enseñe para que lo llamemos? He aquí que vamos a ser aniquilados en la cólera, porque nos hemos hecho desobedientes a Dios. Hemos ido a las profundidades del mar, y no hemos encontrado agua. Hemos cavado en los ríos 16 codos, y no hemos encontrado agua. O sea que vemos la desesperación de la gente cuando se percatan de la falsedad de este antimesías y se dan cuenta de que no hay salvación ninguna, según el texto, y le recriminan: ¿cómo es que nos dices que tú eres el Mesías cuando tú eres el Satán? Le están diciendo.
Y le dice, y la gente se da cuenta de su error porque dice, ay de nosotros, porque te hemos creído. Ahora, ¿qué sucede? Dice el texto que este anticristo se desesperará porque se da cuenta de que ha cometido un error. Se da cuenta de que se le han acabado los días y dice que llorará. Dice, ay de mí que se me ha pasado el tiempo. Yo decía que mi tiempo no se pasaría, mis años se han convertido en meses, mis días se me han ido volando como el polvo que se levanta. Ahora pues voy a perecer con vosotros. O sea que él se dará cuenta de que realmente lo que le espera es la muerte. Y entonces, aún así, toma represalias. Manda a la gente y le dice, vayan al desierto y agarren a los ladrones y mátenlos. Acaben con ellos. Y traigan de vuelta a los santos que han perseguido, o que hemos perseguido, porque nos hemos equivocado y por ellos el sol brilla, dice, y los alaba, y dice, como que todo lo bueno viene de parte de ellos. La gente le responde y le dice, no hay fuerza ninguna en nosotros. Si quieres hacer algo, ve y hazlo tú. Ahora, y esto se lo dice la gente llorando, dice el texto que son los pecadores llorando. Tú nos has convertido en enemigos de Dios, les dicen. Si puedes, levántate y persíguelos tú. Ahora, algo interesante es que el texto nos dice de que este anticristo tomará sus alas de fuego y volará en persecución de los santos y les hará la guerra de nuevo. Interesante, dice que este ser, que al parecer cuando descendió, quitó sus alas y que nuevamente, para poder recuperar parte de su poder, dice que retomará, se pondrá sus alas de fuego. Pues es realmente sorprendente esto que dice el texto. Si pensamos y lo tomamos de forma literal, habría que ver cuál es la alusión que le han dado los místicos cristianos en cuanto a esto. Pero lo interesante es que el hombre va a perseguir nuevamente a los santos al desierto y les hará la guerra de nuevo. O sea que no estaba tan arrepentido nada. ¿Qué sucede? Para aumentar todavía el drama, dice que los ángeles lo oirán, descenderán y pelearán con él un combate de muchas espadas. O sea que hasta los ángeles descenderán para enfrentarse a este ser y no podrán prevalecer porque realmente vemos su poderío. Ahora, en medio de todo esto, la cólera y el juicio de Dios va a caer sobre los pecadores, nos revela el texto. Y esto es característico sin duda alguna de esta serie de comunidades gnósticas, apocalípticas, donde el fin es inminente, donde la destrucción es inminente, donde hay un juicio, por supuesto, de los pecadores, de los malvados, y si el justo sufre tanto, pues mantenerse leal, pues lógicamente tiene que llegar el castigo para los impíos. Y esto es lo que nos habla el Apocalipsis de Elías en esta sección final, donde nos dice que en aquel día el Señor lo oirá y ordenará con gran cólera que el cielo y la tierra produzcan fuego. Este alcanzará 72 codos sobre la tierra y consumirá a los pecadores y a los diablos como paja. Habrá un juicio justo. En aquellos días los montes y la tierra levantarán su voz. Los caminos se dirán unos a otros: ¿habéis oído hoy la voz de algún caminante que no haya venido al juicio del Hijo de Dios? O sea que el texto nos dice que pues se va a celebrar el juicio de Dios y que va a ser un juicio justo. Está realmente mostrando los anhelos de la gente para acabar con la injusticia de una vez y por todas. Y que Dios por fin va a oír el clamento, como dice el texto bíblico. ¿Dónde estás, Dios, que la gente clama, clama y tú no respondes? Y aquí llega el momento en que dice el texto que Dios oirá y con gran cólera dará el mandamiento en el cielo. La tierra y el cielo van a producir fuego, o sea que va a caer fuego tanto del cielo como, por supuesto, incendio en la tierra, es lo que nos está diciendo. ¿Y un fuego para quién? Para los pecadores, dice el texto, y para los diablos, los demonios. Y sigue diciendo, los pecadores de cada uno se levantarán en su contra, en el lugar en que los hayan cometido. Los pecados de cada uno se levantarán en su contra, en el lugar en que los hayan cometido, ya sean pecados del día o de la noche. Los pertenecientes a los justos verán a los pecadores en medio de sus castigos, con aquellos que los habían perseguido y con los que los habían entregado a la muerte. Entonces los pecadores en medio de castigos verán el lugar de los justos. De esta forma habrá gracia, y sucederá en aquellos días que lo que los justos hubieran pedido muchas veces les será concedido.
En aquellos días el Señor juzgará el cielo y la tierra. Juzgará a aquellos que hayan transgredido en el cielo y a los que lo hayan hecho sobre la tierra. Juzgará a los pastores del pueblo, los interrogará sobre el rebaño de ovejas y les serán entregados sin que tengan poder de matar. O sea que vemos que pues sí, las plegarias del justo van a ser respondidas. Por eso dice que lo que hayan pedido muchas veces por fin tendrá resultado. Por fin Dios va a escuchar. Y por fin dice que aquellos que los habían entregado a la muerte, a los justos que habían sido perseguidos, pues aquellos que le causaron este daño, que le dieron muerte, que causaron tanto sufrimiento, por fin estos pecadores dice que verán el castigo, y los justos estarán viendo desde su sitio lo que les acontece a esta gente, y los pecadores también verán que los justos están en un sitio pues de protección de parte de Dios. Y dice el texto que Dios juzgará el cielo y la tierra, y juzgará incluso también dentro de los justos, porque dice que juzgará a los pastores del pueblo, y les va a pedir cuentas sobre el rebaño de ovejas, y les serán entregados sin que tengan poder de matar. Ahora, este texto no es diferente de otros textos apocalípticos cristianos que sabemos de su existencia, o de los textos cristianos en general, porque en el texto del Apocalipsis, que veremos más adelante en estas series, pues se da un contenido similar. Y hemos analizado también, por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham, donde también va a haber un juicio a los impíos. El Apocalipsis o el libro místico de Enoc también nos dice lo mismo. O sea que vemos que en cuanto a estos textos apocalípticos de revelaciones y profecías, se ve siempre este castigo final que va a caer sobre los impíos, donde finalmente los que causan mal a los siervos de Dios recibirán su recompensa, su merecido, su castigo por sus faltas. Y dice el texto que aquellos que hayan cometido sus pecados, ya sea de día o de noche, o sea que aquel que lo hace pues sin ocultarse de día, o aquel que lo hace en la noche, o sea que un solapado, ¿no?, que hace actos que no son correctos y cree que nadie lo ve, pues Dios sí está viendo. Y según el texto, cada cual pues se le va a mostrar su pecado y va a responder por ello. O sea que sin duda alguna este texto del Apocalipsis de Elías nos muestra pues un conjunto de creencias que vemos dentro de la tradición judeocristiana y que está en el contexto otra vez de este ser, individuo que le llaman el antimesías o el anticristo, y que verá su desesperación. Verá su desesperación porque sabe que se le han acabado los días y que, según se nos revela en este documento, pues se percatará de que lo que le espera es la muerte. Y que aquellos que le siguieron se van a lamentar, van a llorar junto con él y dirán: no hay salvación. ¿Qué nos has hecho? ¿Dónde nos has metido? Te hemos hecho caso y tú eras el Satán. Y este ser, como sabemos y nos revela el texto del Apocalipsis de Elías, pues será aniquilado por Enoc y el profeta Elías, que descenderán del cielo y le darán muerte. Y realmente lo arrojarán tanto a él como a los suyos en las profundidades del abismo, concluyendo entonces con la llegada del Mesías. Es interesante que este texto del Apocalipsis de Elías nos dice que va a ser Enoc y Elías los que van a dar muerte al anticristo. Ahora, sabemos que hay otros textos, y lo veremos más adelante, como los textos relacionados con el Apocalipsis, relaciones del profeta Isaías. Y cuidado, que aquí no estoy hablando del libro de Isaías que sabemos del texto bíblico, no. Hay otros textos apócrifos que tienen que ver con el profeta Isaías, como la famosa ascensión de Isaías y otros detalles que de hecho vamos a ver más adelante. Y ahí también se habla de la muerte que va a recibir este ser, ¿no?, que llaman el anticristo, porque se menciona también en este texto. Y se nos habla de que a diferencia de Enoc y Elías, aquí va a ser el Señor, dice el texto, el que va a dar muerte a este ser y a todas sus fuerzas. O sea que vemos una serie de diferentes ideas en cuanto a estos manuscritos, y por supuesto habrá que tener en cuenta qué comunidad lo escribió. En cuanto al Apocalipsis de Elías, lo escribió la comunidad copta, que así es como se llama a los cristianos de Egipto hasta el día de hoy, y que pues
tienen una serie de creencias, son ortodoxos, pero varía un poquito sus creencias en cuanto a los cristianos de otras partes del mundo, y habría que ver qué tipo de comunidad lo escribió. Incluso dentro de la misma comunidad ahí están los místicos del desierto, los famosos monjes ascetas, que tienen una serie de textos raros que nadie conoce y que de hecho preservan muy ocultos. Siempre recuerdo en mis clases en la universidad, mi profesor, el profesor Michael Decker, uno de los profesores de gran reputación y expertos en temas del cristianismo, especialmente el cristianismo ortodoxo, siempre nos recordaba en clase de que cuando se nos hablaba del misticismo cristiano y se nos hablaba de los monjes en particular, siempre él nos hacía énfasis en que la religión organizada, la iglesia como tal, tenía sospecha de estos monjes en el desierto. Y no solamente en el desierto, sino donde quiera que se han asentado estos monjes, porque se van a las montañas, se van a islas que son de difícil acceso, llevan un estilo de vida encerrado, con misterios que nadie sabe qué hacen, si realmente siguen una forma de cristianismo tradicional como se conoce en el exterior, o si tienen una serie de prácticas internas que son realmente desconocidas. Y sabemos por los textos y por la investigación académica que los monjes tienen una serie de creencias y una serie de prácticas que difieren de la práctica de la gente común, porque está la práctica en este caso que estamos hablando del texto cristiano, está la práctica del cristiano raso, por así decirlo, que va normalmente ya sea a su congregación o a su iglesia de forma normal ahí como creyente, y están aquellos que son los poseedores del conocimiento y que guardan textos antiguos y que saben de cosas y que tienen una forma de cristianismo que es un poco diferente, que de hecho ciertas creencias que tienen estos místicos cristianos, bien que se pudieran considerar herejías dentro de la religión organizada. Y aquellos interesados en este tema, pues pueden buscar información en cuanto a estos monjes que están en el desierto, especialmente los famosos monásticos con San Antonio, Saint Anthony como le llaman, y los famosos monjes místicos del monte Athos en Grecia, esta serie de islas que tienen una serie de monasterios y tienen una serie de prácticas un poco raras. De hecho hay todo un libro que les recomiendo del famoso profesor Kyriakos Markides. Kyriakos Markides es un académico que nació en Chipre, pero que también da clases en diferentes universidades en Estados Unidos y ha escrito una serie de textos en cuanto al cristianismo ortodoxo, siendo el mismo ortodoxo, y en una búsqueda del autodescubrirse a sí mismo. Y él se fue al monte Athos y allí vivió por cierto tiempo, y tiene una serie de libros donde él experimentó y vio una serie de prácticas que no son las prácticas que tiene el cristiano común, digamos, en el exterior. Los monjes guardan conocimientos y hacen ciertas cosas. Él incluso narra de ciertos encuentros milagrosos de seres espirituales que se les revelaban, y él todo asustado, y estos monjes le hablaron, ¿no?, de qué se trataba y de ciertos misterios, de ciertas habilidades que solamente tienen estos monjes ascetas. Y que, vuelvo a enfatizar, siempre en la universidad se nos dio énfasis, ¿no?, en las sospechas que la iglesia, tanto romana, católica romana, como la iglesia ortodoxa, con sus diferentes ramas, pues han tenido y tienen en cuanto a estos monjes, aunque de hecho los monjes siempre han sido considerados como aquellos que son como el cristiano perfecto, porque son aquellos que llevan un modelo de vida de sacrificio absoluto, hasta el punto del ascetismo, prácticas de meditación y de oraciones extremas, etcétera, etcétera. Y por ello les decía todo esto en conexión con el famoso Apocalipsis de Elías, estos textos que estamos analizando. Este Apocalipsis de Elías, que ya les decía, probablemente se escribió por una de estas comunidades en el desierto, y que de ahí el contenido místico que tiene este documento y que hemos venido analizando en los últimos vídeos, y que nos viene a mostrar esta serie de creencias que, aunque están de acuerdo con la creencia general de el cristianismo en este caso, en cuanto a la creencia del anticristo, etcétera, sí encontramos diferencias y variaciones en los textos en cuanto a, digamos, technicalidades. En cuanto, en este caso, ¿quién va a dar muerte al anticristo? Dicen que va a ser Enoch y Elías. Otros dicen que va a ser Dios directamente. Otros dicen que va a ser Jesús.
etcétera. Entonces vemos variaciones de acuerdo a las diferentes comunidades, pero que sin duda alguna son textos que inspiran realmente la curiosidad para los investigadores modernos. Para el creyente, sin duda alguna, pues es parte de su creencia, ¿no? Y es parte de las profecías que esperan ellos cumplirse. Y en este caso, para los místicos, pues está la forma literal de leer el texto, está la forma mística de interpretarlo. Y la forma mística de interpretación de los gnósticos es secreta, esotérica, en el sentido que solamente es revelada a aquellos que son iniciados en estas comunidades y que no dejan entrar fácilmente a cualquiera, aún siendo cristianos, sino que ellos se consideran como los elegidos conocedores de los grandes secretos y misterios del gnosticismo cristiano, de la tradición que según ellos viene directamente del mismo Jesús o de diferentes apóstoles que según ellos son los que dieron origen a esta tradición y que los iniciaron en estos misterios. En el caso de la comunidad cristiana de Egipto, se dice que el fundador fue San Marcos, y de ahí que los coptos hasta este día pues se reconocen a sí mismos como los que tienen la verdadera forma del cristianismo más tradicional, según ellos, etcétera. Aunque esto no es para nada raro entre las diferentes comunidades cristianas a nivel mundial, porque cada grupo de cristianos se autodenomina a sí mismo como los poseedores de la única verdad y como que discriminan a otros grupos cristianos, etcétera, etcétera, y se autoproclaman a sí mismos como los únicos poseedores del conocimiento de la verdad de Dios. Por tanto, realmente fascinante en cuanto a lo que podemos revelar de estos textos gnósticos que hemos venido analizando, en especial del Apocalipsis de Elías. Hasta aquí con esta reflexión, este comentario sobre este documento que hemos venido viendo desde el punto de vista de la academia, siempre con mucho respeto, y que para el creyente, por supuesto, ya les decía que el creyente pues es parte de su creencia. Siempre les quiero animar a que cada lunes pues me puede escuchar en mi podcast, en la sección de la radio, visitando el enlace www.laradiodelahistoria.com, y allí 8 de la noche hora de España, en América pues serían las 2 de la tarde, puede escuchar mi sección. También puede visitar las redes sociales con el hashtag HistoMisterio en Facebook, Twitter, Instagram, y puede simplemente también buscar mi nombre y va a encontrarme en los diferentes medios de comunicación. Puede también revisar el contenido adicional de este canal para más información sobre temas relacionados con la historia, la religión, la filosofía, de la historia principalmente de las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, también el misticismo judío, la Kabbalah, sobre temas del misticismo islámico, el sufismo, y hemos tratado también algún que otro tema del misticismo cristiano. De hecho, estos textos que estamos analizando son textos del misticismo cristiano, son textos gnósticos, y que ya les decía, son textos de una base judía antigua, pero que los cristianos los tomaron, los modificaron, les hicieron agregaciones y los cristianizaron para comprenderlos de acuerdo a su propia creencia. Y es lógico teniendo el punto de vista que el cristianismo parte del judaísmo, simplemente que pues han cambiado con el tiempo la forma de creer y de interpretar los textos. Lo mismo sucedido con estos textos gnósticos que estamos analizando. Así que bienvenidos de suscribirse al canal y de revisar todos estos materiales, como siempre, para despertar el intelecto y animarles a que sigan profundizando en el conocimiento. Les agradezco a todos por la atención, ha sido un placer haber estado con ustedes en el día de hoy y les envío un gran saludo. Hasta un próximo podcast.